Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este tiempo de tertulia política, de análisis de los asuntos que traemos hoy en la actualidad y que vamos a debatir ya con nuestros invitados en este martes 26 de noviembre de 2024. Alberto Izquierdo, diputado del Partido Aragonés en las Cortes, buenos días. Hola, buenos días. Carmen Rouco, diputada de Vox en las Cortes, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar un poquito con una valoración, reflexión de lo que fue el día de ayer, el día 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hubo actos institucionales, como siempre, hubo manifiestos, hubo concentraciones por la tarde y es el día en el que se habla evidentemente de esta situación, de esta lacra. Y quería conocer un poquito eso, la reflexión que hacen desde el Partido Aragonés y desde Vox de lo que significa este día. Alberto. Bueno, pues este día lo que significa es una conmemoración, un día en el que se manifiesta la repulsa a la violencia machista, a la violencia contra la mujer y a todo aquello que durante toda la historia, durante muchos años fue algo más o menos normalizado y poco a poco la sociedad se ha ido rebelando. Y las propias mujeres se han ido rebelando contra esas cuestiones, pues en muchos casos de abuso que la propia sociedad normalizaba. Y lo que significa este día es una respuesta contundente de la sociedad, sin colores políticos, sin ideologías, contra todo aquello que pueda afectar al sexo femenino, contra todo aquello que pueda derechos y libertades de la mujer. Esa es la cuestión. Luego, a toda esa reivindicación, cada uno le suma y le adorna lo que quiere. Nosotros no somos partidarios de sumar y adornar nada, y entiéndase bien lo que digo. Nosotros creemos que es un día en el que se celebra y se trata de defender los derechos de la mujer y ya está. Y eso no es patrimonio ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de unos ni de otros, porque si convertimos eso en un patrimonio de alguien nos equivocaremos. Creemos, cuando una mujer muere por un asesinato machista, ¿a quién no le va a doler? ¿A quién le va a parecer bien eso? A nadie. Por lo tanto, esa es la realidad. La violencia contra la mujer es una lacra que hay que eliminar. Y eso, como digo, no es patrimonio de nadie, ni está en el inventario de nadie. Eso es una cosa que pasa, que debería dejar de pasar. Y pues que es verdad que durante mucho tiempo se han ido aprobando reformas legislativas que no acaban de resolver el problema. Y eso sí que es cierto. Nosotros observamos. No soy tampoco, y lo digo muchas veces, yo no soy letrado, no conozco la legislación a fondo, pero es cierto que te das cuenta que se hacen reformas legales y que esas reformas legales no vienen a paliar ni a parar el golpe de la violencia contra la mujer, porque siguen muriendo mujeres más habitualmente de lo que deberían, porque no debería morir ni una sola mujer por una agresión de otro ser humano. Esa es la realidad de lo que hoy está pasando. ¿Por qué? Pues no es una cuestión social, educativa, pero es cierto que todas esas reformas que la ley ha ido haciendo, pues no han dado en el clavo, como decimos en Aragón, no han sido capaces de paliar y de parar el golpe de esa violencia que no se erradica de una vez por todas. Carmen. Efectivamente no es de derechas ni de izquierdas, porque la eliminación de la violencia contra la mujer es el día que ha marcado la ONU. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas para todo el mundo. Y podemos hablar de los asesinatos y también de otra eliminación que hay de violencia contra la mujer, como puede ser los matrimonios forzados, la pedofilia con niñas. Podemos hablar también de la mutilación genital femenina, como está ocurriendo en muchos países, en la que la mutilación genital femenina, sobre todo además con niñas adolescentes, es una práctica habitual. Y lo que no podemos hacer es poner alfombra roja en estas culturas que ahora se nos están introduciendo y no podemos decir ni que eso se tiene que acabar. También cuando del negocio se hace un negocio de una triste realidad, es que vamos por muy mal camino. Últimamente son las asociaciones feministas las que han hecho ya 96 denuncias. ¿Qué denuncian? Pues 64 contratos adjudicados a dedo por distintos ayuntamientos socialistas a las empresas de Isabel García y su pareja, y amaño en 2 concursos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el dinero que se tenía que destinar contra los asesinatos de la mujer y poder bajar ese número e incluso eliminarlo, se están dedicando a catas de chocolate terapéutico, a festivales de perro feminista y carreras de tacones. Y eso hay que decirlo también, porque ese dinero del Pacto de Estado que debía de ir contra la violencia, pues lo que se está dedicando es a llenar los bolsillos de diferentes asociaciones. Y esto no lo dice Vox,
lo dicen las propias asociaciones feministas, una en concreto que se llama Borrado de la Mujer. Fíjate qué nombre más triste, y se están encontrando con estos amaños y con esta corrupción. Porque estos puntos violeta, creados por Irene Montero para unos lugares seguros para la mujer, se han convertido en unos lugares seguros para la corrupción. Y efectivamente, como dice el señor Izquierdo, de una lacra no podemos hacer un negocio. Y eso hay que denunciarlo también. Desde luego, en Vox siempre encontrarán un aliado en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ya que ya digo, los asesinatos y culturas que nos traen en los que prácticas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, que tenemos una realidad que antes no existía en España, resulta que ahora las tenemos. Tenemos a muchos colegios, sobre todo en Cataluña, en que nos dicen que niñas musulmanas, cuando cumplen cumplen la adolescencia, pues desaparecen de los colegios. ¿Por qué? Porque se las llevan a sus países y no vuelven. Y esto es una realidad de la que tampoco se está hablando. De hecho, en este día que instauró la ONU, se habla también de estos temas. Eso sí que es bueno reseñarlo. Quería preguntarles, antes de pasar a otros asuntos, ayer el presidente Azcón anunció que antes de Navidad estará ya en funcionamiento en Zaragoza el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual, ya presente en Huesca y en Teruel. Es un recurso importante, es un recurso que va, evidentemente, ese centro integral a ayudar a estas víctimas. ¿Cómo lo valoran? Bueno, eso solo se puede valorar de forma positiva. Cualquier medida que venga a ayudar, que venga a paliar, que venga a tratar, porque cuando pasa una cosa así, desde luego ya nada es suficiente y ya nada va a resolver y va a reparar el daño que se ha producido. Pero es cierto que la prevención es importante, y cuando una mujer sufre alguna agresión, no tiene por qué ser una violación, puede ser una agresión mucho menor. Eso es el principio de algo y eso hay que pararlo. Y da igual que sea española o que sea de otra nacionalidad, la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos hay que pararla, en todos sus ámbitos. La falta de libertad al sexo femenino hay que pararla en todos sus ámbitos. Por lo tanto, cualquier cuestión que venga a apoyar, que venga a reforzar esa tesis, va a tener el apoyo del Partido Aragonés. Claro, lo que habría que preguntarse es por qué Zaragoza llega tan tarde. Parece curioso, ¿verdad?, que esta macro ciudad aragonesa, que es el tractor económico y que va por delante muchos años de otras ciudades de Aragón, es curioso ver cómo llega tan tarde. Quizá es que para algunas cosas son muy adelantados los que gobiernan Zaragoza y para otras no tanto, no sé, es una curiosidad, y lo digo con total desconocimiento porque, como usted comprenderá, no tengo ninguna relación ni vínculo con el Ayuntamiento de Zaragoza, ni he sido nunca representante allí, pero me llama la atención, es verdad, que sabiendo que Huesca y Zaragoza ya tienen ese servicio, pues que Zaragoza, Huesca y Teruel tiene ese servicio, que Zaragoza llegue tan tarde, ¿no? Es curioso porque, aunque esta sea una tertulia más de asuntos de Aragón y de las Cortes, Zaragoza tampoco se ha adscrito todavía al sistema Biogen. Ahora se nos dice que va a llegar ya. Bueno, son cuestiones que a veces, ayer se le preguntaba a la alcaldesa, ¿por qué ese retraso? Esa reflexión me parece también oportuna, ¿no? ¿Qué opinión le merece a Vox este centro? Bueno, pues yo sí que he sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y he estado en las votaciones de este Biogen que el Partido Socialista lo vendió a bombo y platillo, pero no lo puso nunca. El Partido Popular sí que lo puso con los votos de Ciudadanos, luego también el Partido Socialista, todos ellos, pero la realidad es que no existe. Desde Vox no queremos hablar solo de este sistema, sino lo que nos gustaría es que hubiera un sistema para todas las víctimas de la violencia doméstica, porque lo que no puede ser es que desde este sistema Biogen se estén amparando los asesinatos de las mujeres y no de algunos de hombres que también han sido asesinados por sus mujeres y, como ellos dicen, con la violencia vicaria. Es decir, utilizan al hombre, utilizan a los niños para hacer mal a la pareja o expareja masculina. Por lo tanto, la igualdad tiene que venir de todo, y la violencia doméstica hay que hablar también de ella. Hay que hablar de ella. Podemos decir, por ejemplo, los minutos de silencio que se hacen por niños asesinados por su padre, pero no por niñas asesinadas por su madre. Y ahora me estoy acordando de la niña Yaisa en Cataluña, que no tuvo ni un minuto de silencio, cuando a la vez se estaban haciendo minutos de silencio en Canarias por unos hermanos unos niños que el padre los asesinó. Y esa es la desigualdad que tenemos también que erradicar. Para mí vale tanto el asesinato de un niño asesinado por su padre como asesinado por su madre. Y en estos momentos, por ejemplo, lo que ocurre con esta ley que tenemos ahora es que un niño asesinado
por su padre no va a tener la misma, por ejemplo, pensión de orfandad que si la tiene, es asesinada por su madre. Y eso es una desigualdad, porque ese niño igual tendrá que comer, digo yo. Y esas desigualdades son las que no pueden ocurrir. Pero es que no estamos hablando de eso tampoco nunca. Entonces hay una serie de cosas que deberíamos de hablar, como estamos hablando de la corrupción de los pactos de Estado, que como digo, lo han dicho la Asociación Feminista, borrados de la mujer, y son ellas las que lo están denunciando. Y también tenemos que hablar de los minutos de silencio. El otro día, por ejemplo, fue aberrante que no hubiera un minuto de silencio por una mujer que había sido violada brutalmente por 3 magrebíes. ¿Por qué? ¿Porque eran magrebíes? Pues también habrá que decirlo, porque es que resulta que yo en el Ayuntamiento de Zaragoza he asistido a un minuto de silencio e incluso 5 horas de paro de las fiestas de Pilar, porque hubo una denuncia de una señora que creo que fue en Valdespartera, que le tocaron el pecho, y hubo un minuto de silencio y 5 horas que se pararon las fiestas del Pilar. Entonces vamos a ver si hablamos de las cosas claras. Es que eso es una desigualdad absoluta y una aberración. Esto nos llevaría a un debate muy amplio, que hoy no vamos a tener tiempo, porque se podía hablar de la ley del sí, solo es sí, también del feminismo, pero queríamos al menos dar una pincelada de lo que fue el día de ayer. Vamos a otro tema, que esto no me pueden negar que no se ha politizado desde el primer minuto. Hablamos de memoria democrática, y de una ley estatal y de una ley aragonesa que ahora más o menos se cumple el año, que fue derogada y luego recurrida por el gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional. Traemos este tema no solo porque se cumpla ese año, sino porque en el Pleno, que empezará mañana, el Partido Socialista lleva una proposición de ley para recuperar el texto anterior a esa derogación. Y les quería preguntar, claro, cómo lo valoran y además si lo creen oportuno ahora. Bueno, Alberto. En primer lugar, los que nos escuchan seguro que se darán cuenta cómo les ha cambiado la vida en este año que esa ley no seguía en vigor. Todos coincidan conmigo que su vida ha cambiado, ¿verdad? ¿Cuánto les ha cambiado la vida a los aragoneses por derogar la ley de memoria democrática? Esta es la primera reflexión que quiero dejar. A veces la política tiene que ser algo más que estética, que es en lo que se ha convertido en los últimos tiempos. La derogación de la ley de memoria democrática no ha cambiado la realidad de nadie. Esta es la verdad. Esta es la absoluta verdad. El Partido Socialista trae un documento, una proposición de ley para recuperar el texto. No, esto no es así. El Partido Popular, el Partido Socialista lo que trae es la vuelta a poner en marcha el trámite parlamentario de esa ley. Y el texto podrá quedar como quede. Primera cuestión, no tiene por qué aprobarse el texto que ya existía, porque habrá un debate parlamentario, habrá unas audiencias legislativas. Me parece obvio que el Partido Socialista querría habrá que se mantuviera el texto anterior. Habrá unas audiencias legislativas y aquí se abre una oportunidad. Y nosotros en el Partido Aragonés queremos hablar de esta oportunidad. Queremos hablar de que se abra el debate de nuevo, las mayorías de la Cámara son las que son. Por lo tanto, ¿por qué tiene que reaprobarse y entiéndase bien el mismo texto? ¿Con qué votos lo va a hacer el Partido Socialista? A lo mejor se puede aprobar un texto distinto, un texto que sea más inclusivo, fíjese qué palabra tan socialista, que sea más inclusivo, que recoja todas las sensibilidades, que hable de todas las víctimas. Lo que está claro es que la ley nosotros no la apoyamos. En su origen el Partido Aragonés ya no apoyó esta ley y nosotros nos votamos a favor. O sea, nos abstuvimos en la toma en consideración y votamos a favor de la derogación porque no había otra alternativa. Y siempre dijimos lo mismo y lo vamos a mantener. Creemos que existe la posibilidad de hacer una ley en la que todo el mundo se sienta cómodo. ¿Existe una necesidad imperativa de esa ley? No. ¿Por qué? Porque hay una ley de ámbito nacional que está por encima de la ley de ámbito autonómico. Es decir, las obligaciones que la ley de memoria democrática nacional marca en Aragón también se tienen que cumplir, porque parece que algunos esto no se han enterado. Claro que se tienen que cumplir. Y cuando la ley marca algo, tiene que hacerse, porque la ley de Aragón es complementaria, pero la ley que rige y tiene que cumplir el gobierno de Aragón es la estatal. Esto es la realidad. Entonces, ¿se abre un melón, políticamente hablando, y entiéndase bien lo que digo interesante? Yo creo que sí. Yo creo que nadie tiene que tener miedo a votar a favor de que se ponga en marcha la tramitación de esta ley para debatirla, para hablar de lo que tengamos que hablar, para interponer y cambiar impresiones, hacer las enmiendas que sean necesarias y la ley quedará como quede, no quedará como diga el Partido Socialista. Entre otras cosas porque el Partido Socialista hoy no goza de una mayoría parlamentaria para que quede como él quiera. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos en debatir sobre este tema? ¿Qué problema tenemos en debatir sobre este tema? Desde luego en el Partido Aragonés no tenemos ningún problema en hacerlo, nos parece una buena idea. El momento que usted se refería, y termino ya, bueno, pues el momento cada uno, que por qué se derogó la ley de memoria democrática en Aragón el día que se derogó. ¿Fue una casualidad?
Ya le digo yo a usted que no. Porque en la política cosmética a la que nos estamos acostumbrando, pues los gestos son importantes y hay que hacer las cosas unos días determinados para lanzar un mensaje a nuestros votantes, porque aquí todo el mundo habla para los suyos, ya nadie habla para la sociedad en general. ¿Qué hace el Partido Socialista? Recuperarla ahora, ¿por qué? Porque le interesa. ¿Y sabe por qué le interesa? Porque considera que el Partido Popular en este momento está en una debilidad parlamentaria que no estaba hace un año. Esta es la realidad. ¿Y esto va a cambiar la vida de los aragoneses? Que es, vuelvo a repetirlo, no, nadie se va a enterar, a nadie le va a cambiar la vida, porque cuando se exhuma una fosa común, hoy se sigue exhumando, porque el gobierno de Aragón presupuestó cantidades económicas, y esto lo explicó 1000 veces la consejera Tomás Hernández cuando era responsable, presupuesto, se siguen haciendo exhumaciones. Quiero decir, la ley de memoria democrática estatal está por encima y está en vigor, la ley autonómica, yo creo que hay que abrir el debate. ¿Y para qué se hace todo esto, los unos y los otros? Política cosmética. Recordar que fue el 20 de noviembre de 2023 para nuestra audiencia cuando fue derogada. Carmen. Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente las Cortes de Aragón sí que tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas. De hecho, se ha levantado la suspensión precisamente por eso. Pero claro que a los aragoneses no les ha cambiado la vida este año de derogación, pero es que tampoco les había cambiado antes cuando se puso una ley sectaria, una ley que vuelve a reescribir la historia, pero de manos de quién, del historiador, no, del legislador. ¿Y quién es el legislador para reescribir una historia? Jamás se ha hecho. Y decimos que es una ley sectaria porque impone una visión totalmente sesgada de la historia. Es que ahora la violencia fue diferente según esta ley. La violencia del terror rojo fue mucho menor que la violencia del bando franquista. Eso es una visión sesgada, porque me gustaría, si les parece eso bien, a los 4.000 asesinados aquí en Aragón en la retaguardia republicana. Por ejemplo, el otro día estaba el portavoz del grupo parlamentario Vox en Aragón, en Barbastro, y se hacía eco de todo ese holocausto católico que hubo en Aragón y en toda España. Y resulta que esa violencia ahora tiene menos valor que la de cualquier otro. ¿Sabe qué sí que le gustaría al aragonés de antes y de ahora? Pues cosas que sí que le cambiaran la vida, como por ejemplo el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones y toda esa serie de impuestos que están gravando a la vida diaria del aragonés. De eso sí que querrían hablar, porque esto realmente es una imposición que hizo Zapatero. Yo no sé si fue, se ha llamado muchas veces la ley de la venganza, porque es que resulta que los españoles, en el espíritu de la reconciliación del régimen del 78, ya se reconciliaron, padres y abuelos, y se dieron la mano. Y entonces, muchos años después, vino Zapatero con una ley sesgada a volver a enfrentar a una nación reconciliada, porque en una guerra civil tenemos que decir que es hermano contra hermano. Y ahí todos perdieron. Y sin embargo, queremos volver a recuperar eso. Y por supuesto que esto no le ha cambiado la vida a los aragoneses, ni antes ni ahora. La historia no se hace desde el boletín oficial del Estado. Eso no es forma de hacer. Además, esta ley es que incluye hasta prácticamente un inquisidor de quien quiera hablar del franquismo o no. Pero vamos a ver, no se podrá hablar del franquismo, pero podremos tener calles con el nombre de Largo Caballero, que es un asesino. Entonces, claro, ¿se deroga esta ley? ¿Se volverá a tratar? Pues no. Hagámoslo. ¿Por qué el Partido Socialista lo trae ahora? Pues precisamente porque ellos no es que tengan una debilidad de gobierno, es que están en la oposición y algo tendrán que hacer para mover ese espectro político que no funciona. O, no sé, quieren que se hable de esto y no de otras cosas. Todo puede ser. Señor Izquierdo. La cuestión es, en primer lugar, ¿qué problema hay en hablar de esto? Ninguno. ¿Qué problema tiene nadie en hablar sobre una ley que en su momento estuvo aprobada durante muchos años? Y como digo, yo no he escuchado ninguna protesta contra esta ley. Tampoco he escuchado ninguna protesta cuando se ha retirado, salvo las políticas. No pasa nada por hablar de la ley. Para eso está el Parlamento aragonés. Para eso estamos en las Cortes de Aragón, para debatir y parlamentar sobre aquello que los aragoneses pongan encima de la mesa a través de sus representantes políticos. El Partido Socialista representa a muchísimos aragoneses y aragonesas, por lo tanto tiene el derecho a traer las leyes que considere y tiene el derecho a pedir que se debatan, y eso es lo que se hará. Y cuando se habla de bajar impuestos, a los aragoneses les afecta lo que les afecta a su bolsillo, claramente. Pero cuando uno gobierna, y se lo dice alguien que representa a un partido que ha gobernado mucho, también tiene que demostrar su acción de gobierno. Y si uno gobierna y su acción de gobierno no sirve para nada,
tampoco luego puede aleccionar ni dar lecciones a nadie, porque las realidades son las que son en nuestra comunidad. ¿Qué ha cambiado del gobierno anterior a este? En muchas materias absolutamente nada. Y esto lo digo muchas veces. ¿Qué ha cambiado en Aragón desde que gobierna el Partido Popular? En muchas materias absolutamente nada. En el tema de impuestos, hombre, un poco. Pero si somos ambiciosos y si defendemos algunos lo que firmaron, otros no lo firmamos, pues hay impuestos que siguen estando y no se van a quitar. Como ese impuesto de sucesiones, se hizo un tramo, este año será otro tramo. Bien, el gobierno anterior también hizo algunas cosas muy importantes, como ampliar de 300 a 700.000 euros la cantidad exenta. Quiero decir, al final, cuando se gobierna, cuando uno está en el gobierno, cuando un partido tiene responsabilidad de gobernar, hay que pasar de las musas al teatro. Y no es lo mismo predicar que dar trigo. Y entonces se dan cuenta que si yo quito este impuesto y lo elimino totalmente, pierdo una serie de ingresos que no puedo complementar con ningunos otros. Por eso el gobierno del Partido Popular, como ya hizo el gobierno de Rudy, no eliminará, por lo menos en la primera parte de la legislatura, el impuesto de sucesiones, porque no se lo puede permitir, igual que lo hizo el gobierno socialista. Quiero recordar que Luisa Fernanda Rudy, cuando llegó al gobierno, no es que eliminó, porque ya estaba en 99 en Aragón en aquel momento con el gobierno del PSOE y del PAR, no lo eliminó, tuvo que subirlo. ¿Y saben por qué tuvo que subirlo? Porque la situación económica obligó al gobierno a subir ese impuesto porque no había recursos. Entonces, los impuestos es muy fácil quitarlos, pero hay que saber de dónde se consiguen los fondos para suplirlos. Me gusta que me hilen con el siguiente tema, porque vamos a hablar de impuestos, que me parece siempre muy importante, porque son las cosas del comer de los ciudadanos, al fin y al cabo. Por cerrar este tema, Carmen, y hablamos de impuestos. Bueno, en el pleno, en el último pleno, fue el mismo presidente del gobierno de Aragón, el señor Jorge Azcón, quien dijo que íbamos a ver cómo sí se podían bajar impuestos y tener los mismos servicios públicos. Lo dijo él, yo ahí se lo dejo. Pero de todas formas, nosotros sí que hemos dicho cómo se pueden bajar impuestos y tener servicios públicos, porque tenemos mucha grasa política ineficaz. Tenemos una región en que la presión fiscal es de las mayores de España y sigue siéndolo, pero si fue el propio señor Azcón quien dijo y dio esta afirmación de que se pueden bajar impuestos y tener servicios públicos, pues que lo haga, porque lo haga, y que además era un pacto de gobernabilidad. Y bueno, dice el PAR que ellos lo saben porque han tenido responsabilidad del gobierno. Pues no lo habrán hecho muy bien porque se han quedado con un diputado, y esta es la realidad. Claro que han gobernado con unos y con otros, pero si ahora tienen un diputado, yo les diría que hagan una profunda reflexión, porque ni son llave de gobierno, y ahora, aunque le sienten en primera fila al señor Izquierdo en el Pleno, pues no será el alumno aventajado del Partido Popular, pero tiene un solo diputado. Por responder, que no le voy a responder mucho, porque cuando alguien dice cosas que no tienen sentido tampoco hace falta responderle, señora Rocco, pero fíjese usted, nosotros tenemos 40 años de historia, hoy tenemos un diputado, veremos los que tienen ustedes en la siguiente, porque ¿sabe qué pasa? Que ustedes lo que tocan lo destrozan, y eso es lo que han hecho en el gobierno. ¿Sabe qué ha hecho su vicepresidente y su consejero de Agricultura? Se lo voy a decir yo, el ridículo más espantoso. Por eso el señor Azcón, el día que el señor Abascal decidió romper el gobierno, brindó con champán, porque ahí sí que se quitó grasa política, y una cosa muy que no sé si sabrá usted lo que es, porque es una cuestión muy del medio rural, y mucha tea que le impedía hacer el fuego. Por lo tanto, el señor Azcón ahora tiene un gobierno que funciona, ahora tiene un consejero de Agricultura que en 3 meses ha resuelto un decreto de la sequía, y tuvo un consejero de Agricultura nombrado por Vox que en un año lo único que hizo fue mover los brazos, que los movía así, y un vicepresidente que, por quedar bien, el director general de Despoblación tuvo que pedir disculpas por quedar bien, pero dijo la realidad de lo que había. ¿Sabe lo que se encontraron en la vicepresidencia? ¿Sabe lo que se encontraron? Polvo debajo de la alfombra, porque no había nada, porque no fueron ustedes capaces en un año de hacer nada. Esto es la realidad con los números de la mesa. Sí, una réplica, y ya vamos a los impuestos. Sí, porque el señor Izquierdo, si quiere selear conmigo mismo y no mentir, fue el propio director general de Despoblación y el propio señor López el que tuvo que salir a desmentir, porque claro, pues hay que aprobar los presupuestos. Sí que se hicieron muchas cosas y tantas que en Despoblación se ha ejecutado más de lo que ellos presupuestaban, 3 veces más de lo ejecutado de lo que ellos presupuestaban. Y le vuelvo a decir al señor Izquierdo, me parece muy bien que esté en primera fila del Pleno y sea el alumno aventajado del Partido Popular, pero lo cierto es que sus políticas
públicas no fueron una, porque se han quedado muy buenas, pero se han quedado con un pregunte usted a los alcaldes que no tienen bueno, ni uno, perdone, ni uno en Aragón. Es que eso, no, que se puede, es un bueno, debate, se puede hablar. Sí, vale. Sí. Yo es que a lo mejor no sabía. Cuando he ido a un debate siempre ha sido el moderador el que nos da y nos quita la palabra. Sí. ¿Ha terminado, señora Rouco? Claro, muchísimas gracias. Bien, de acuerdo. A ver, yo permito ligeras interrupciones, pero respetando los turnos en un debate. Nos queda poquito tiempo. Sí. Lo digo por lo que viene de Madrid, porque el impuesto a la banca que aprobó Sánchez y sus socios el pasado jueves supone que Aragón va a recibir en torno a 60 millones de euros al año por este nuevo impuesto. Pero, según lo que se ha publicado, el gravamen dejará en las arcas públicas 1.800 millones repartidos según el PIB en las comunidades autónomas. Y todo parece indicar que Aragón saldría de nuevo perjudicada porque no se tendrían en cuenta esos factores correctores que tanto conocemos como despoblación, dispersión, etcétera. Que también pueden decir qué les parece ese impuesto a la banca, claro. Bueno, a mí, en primer lugar, cualquier impuesto que sea aprobado por una mayoría me va a parecer bien, porque como respeto y soy un demócrata, pues me creo los números que generan las mayorías. Por lo tanto, si el Gobierno de España, con sus apoyos parlamentarios, aprueba un impuesto, me parecerá bien, lógicamente, porque es un impuesto legal. ¿Qué creo que es lo que hay que hacer? Hombre, es curioso que se apruebe un impuesto a la banca, que la apruebe el Partido Socialista, que es el que pactó con el Partido Popular, perdonarles miles de millones hace unos años que aún no han devuelto, por cierto, pero de aquello ya nadie se acuerda, ¿verdad? El Banco Malo, toda la recuperación de las cajas de ahorro, aquello ya, bueno, pues es harina de otro costal. Que se apruebe un impuesto que a Aragón le va a repercutir en menor medida que al resto de comunidades, ¿y cuándo ha sido de otra manera? La pregunta es, ahora veremos que sale el Partido Popular poniendo el grito en el cielo, diciendo que fíjese usted, que qué perjuicio tan grande. Yo les puedo recordar a todos ustedes quién pactó la financiación autonómica. La pactó el Partido Popular y el Partido Socialista, porque una reforma de la financiación autonómica necesita unos números que solo dan cuando el Partido Popular y el Partido Socialista llegan a un acuerdo. Esas medidas y todas esas medidas correctoras que hay que aplicar las podía haber aplicado el Partido Socialista cuando gobernó en Aragón, o sea, en España, y el Partido Popular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que todo cambia? No, no cambia nada. Ahora el Partido Popular dirá que muy mal, y si mañana el presidente del Gobierno de España es Feijóo, dirá que bueno, que son siempre cosas que pasan. Les pido síntesis en los últimos minutos para que dé tiempo a ambos. Yo os lo voy a decir que desde luego que se ha aprobado esta ley, pues, claro que es legal, pero para nosotros es totalmente amoral. Quiero recordar que desde que Sánchez llegó al poder se han subido 69 veces los impuestos, se ha recaudado un 30% más. ¿Y en qué lo hemos notado los españoles? En nada, porque ha subido la cesta de la compra, ha subido la tarifa de la luz y ha subido todo. Por eso, cada vez que Sánchez sube un impuesto, repercute a los españoles, porque aunque ahora tenga un nuevo impuesto las eléctricas y la banca, ¿quién lo va a pagar? Ellos no. Otra vez los españoles. Ahí quería llegar yo. Y estamos valorando, y se ha valorado, que estos 7.000 millones más, que es lo que va a recaudar el gobierno, va a tocar pagar a 370 euros por cada hogar español. Y es lo que vuelvo a decir, 69 subidas de impuestos, y el español cada vez tiene menos dinero en los bolsillos y menos dinero para dinamizar la economía. Y es ahí donde tenemos que llegar. ¿En qué se está gastando el dinero que recauda el gobierno Sánchez? No lo sé, si en esa corrupción que ahora tanto sale, del hermano, de la familia, de la madre, porque claro, todo eso también hay que pagarlo, ¿verdad? Aún nos queda un minuto. Bueno, yo creo para un último apunte. Yo creo que aunque algunos no se lo crean, y no soy un especial defensor del presidente del gobierno, el gobierno de España tiene las mayorías oportunas para hacer lo que tenga que hacer, y es tan legítimo como el de Aragón. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. ¿En qué se lo va a gastar? Pues para eso están las cuentas públicas, para eso se auditan, y para eso la Cámara de Cuentas del Estado vigilará las cuentas públicas igual que las de Aragón. Lo que no se puede hacer es demagogia. No, es que se lo gastarán en no sé qué. Mira, cuando se juzga un tema, pues sale adelante y es culpable o inocente el juzgado. El partido que más casos de corrupción tiene en España, en este momento, en número de miles de millones, no es el Partido Socialista. Pese a quien le pese. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los números. Hay partidos que tienen mucha corrupción, y luego también podemos hablar de la financiación de los partidos políticos, que también hay partidos, ¿verdad?, que se están financiando con dinero que no sabemos de dónde viene, y de eso no se habla. Cuando hay que predicar haciendo lo que digo y no diciéndoles a los demás que hagan lo que yo digo. Un último apunte, Carmen, brevemente. Como ha dicho antes el señor Izquierdo, ¿en qué nos va a afectar
A los aragoneses y a los españoles, pues otra vez, en la subida de la gasolina, de la luz o en la cesta de la compra. Y ese es el resumen que tenemos todo. Lo demás sí que es demagogia pura y dura. Muchas gracias. Bueno, no nos ha dado tiempo a hablar de las revelaciones de Aldama, pero eso también nos llevaría para media hora, y bueno, y todo lo que está pasando también con el fiscal general del Estado en este país todavía llamado España. Muchísimas gracias, Muchas Alberto gracias Izquierdo, Carmen Rouco, por estar hoy con nosotros. Se quedan con la mejor programación. Volvemos mañana. Hasta entonces.